Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Magdalena Sepúlveda. Tengo el honor de darles la bienvenida a nuestro tercer ciclo de conversatorios sobre derechos sociales y proceso constituyente, coorganizado con Ahora nos toca participar, Fundación Avinia, Nuevo Pacto Social y Contexto. Estos conversatorios han tratado de buscar o analizar temas claves para el debate nacional. Este tema o el tema que nos convoca el día de hoy es especialmente relevante en el país. Es un tema, el tema de la seguridad social y la protección social, es un tema que viene siendo muy polémico, lo hemos visto en los debates recientes, en la propuesta del retiro del 10% de los fondos de las AFP, pero lo hemos visto ya parte esencial de las demandas sociales desde el 2016 y que se hicieron aún más evidentes con el contexto del estallido social y sobre todo con la pandemia que estamos viviendo. Tenemos un tremendo panel que compartirá las distintas experiencias y puntos de vista del día de hoy y queremos invitarlos a todos ustedes también que nos presenten sus preguntas y respuestas para que este panel los pueda ir contestando y podamos ir avanzando sobre la materia. Contamos el día de hoy con la participación de Isabel Ortiz, economista, directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia de Nueva York y exdirectora de la Organización Internacional del Trabajo y de la UNICEF. También alguien muy conocido en el circuito nacional, Jaime Baza, abogado, académico e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y asimismo contamos con Luis Vargas, sociólogo de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas del King's College de Londres y candidato a doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Oxford. Quisiera avanzar para ir dando inicio a este gran debate, esta gran discusión del día de hoy. Quisiera partir contigo, Jaime. El derecho a la seguridad social ha estado en el centro de las demandas ciudadanas en los últimos años y su garantía o falta de garantía se ha hecho aún más visible a raíz del estallido social de octubre pasado y con la pandemia del COVID. ¿Nos podrías explicar cómo está consagrado este derecho en la Constitución? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Y por qué es relevante discutir este tema de cara al proceso constituyente? Jaime, tienes la palabra. Bueno, antes que todo, muy buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias, Magdalena, Vicente, por la invitación. Yo creo que efectivamente estamos viviendo momentos muy interesantes, muy complejos, ¿verdad? Y desde la perspectiva de lo constitucional, ¿verdad? Desde el derecho constitucional, es muy desafiante ver cómo el presente está atravesado de alguna manera por el papel central que ha tenido la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, en la configuración de nuestra cotidianidad y en la configuración sobre todo de nuestros derechos. Entonces, claro, la pregunta que me planteas, Magdalena, es muy interesante, porque nos permite ver no solamente cómo los artículos, las normas de la Constitución configuran el derecho a la seguridad social, sino que nos permiten también entender o tratar de entender cómo es que esa configuración que la Constitución hace del derecho y el resto de las normas jurídicas hacen del derecho a la seguridad social, tiene un impacto tan importante y tan determinante en la vida de las personas y en la configuración de nuestra cotidianidad. Y esto porque efectivamente, como lo decías, desde octubre, que estamos en medio de un conflicto social muy intenso, muy interesante, primero marcado por la revuelta popular que estalla el 18 de octubre, y a lo que se suma, creo yo, esta crisis económica, social, laboral, ¿verdad?, sanitaria, que ha significado la pandemia desde el mes de marzo. Pasamos de un estado de excepción constitucional de emergencia en octubre a un estado de excepción constitucional de catástrofe que está vigente desde el 18 de marzo. Y eso genera condiciones bien particulares para pensar cómo es que la Constitución consagra nuestros derechos y cómo podríamos pensar alternativas, ¿verdad?, para imaginarnos un futuro distinto.
porque claro, se ha dicho mucho que la nueva constitución no va a arreglar todos nuestros problemas automáticamente. Eso evidentemente es verdad, pero sí una nueva constitución puede incidir de manera muy importante en la configuración de nuestra vida cotidiana, y es clave empezar a pensar cómo ello ocurre, cómo la constitución actual configura nuestra vida y cómo podríamos pensar un futuro distinto, una alternativa realizable. Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, la Constitución del 80 contempla expresamente en el artículo 19 el derecho a la seguridad social, pero lo hace de una manera bastante particular. Eh, este, este, este inciso, ¿cierto? El 19 número 18 de la Constitución, de alguna manera se hace eco, materializa, ¿verdad?, una cierta identidad que tiene la Constitución del 80, particularmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales de carácter social, de pensar esos derechos en clave, primero, propietaria, ¿verdad? O sea, desde la propiedad privada, y luego desde la libertad individual. Así, por ejemplo, el derecho a la salud se estructura principalmente desde la libertad que tenemos las personas de elegir entre un sistema público y privado, como si efectivamente fuésemos libres para elegir aquello. El derecho a la educación se estructura principalmente desde el derecho que tienen los padres de elegir, ¿verdad?, el establecimiento educacional donde irán sus hijos, como si efectivamente fuéramos libres para elegir aquello también. El trabajo se configura desde la libertad de trabajo y no desde la protección del trabajo propiamente tal. Y lo propio ocurre con el derecho a la seguridad social, porque una de las principales, o mejor dicho, la principal obligación que tiene el Estado, por ejemplo, en la configuración de este derecho es garantizar el acceso de todos los habitantes de la República al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Es decir, nuevamente la Constitución concibe el derecho a la protección de la seguridad social desde esta lógica de que las personas tenemos libertad para elegir entre una institución pública y privada, ¿verdad? Y no desde la garantía del derecho propiamente tal, a lo que ya me voy a referir. Y a continuación la Constitución señala que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, ¿verdad?, para poder financiar este acceso a la seguridad social. Y aquí es interesante vincular esa definición que tiene la Constitución con la forma en que el sistema constitucional ha entendido el vínculo jurídico que hay entre las cotizaciones individuales, ¿verdad?, y el destino que esas cotizaciones tienen. Y esto porque no solo la Constitución, también el Decreto Ley 3500, también las sentencias del Tribunal Constitucional han entendido, a partir de unas interpretaciones bien particulares, que sobre las cotizaciones previsionales hay propiedad privada. De modo tal de que nosotras las personas no solamente somos dueñas de nuestras cotizaciones, sino que además el único destino que esas cotizaciones pueden tener es la satisfacción individual del ejercicio del derecho. De modo tal de que, por ejemplo, no es posible que el auge tenga un fondo solidario financiado con cotizaciones, porque el sistema constitucional entiende que las cotizaciones son de propiedad privada. No es posible tampoco pensar en un sistema de seguridad social solidario, ¿verdad?, con solidaridad intergeneracional, por ejemplo, donde la población laboralmente activa contribuya hoy día a financiar las cotizaciones que hoy día necesita cobrar la población laboralmente pasiva, precisamente porque se entiende que sobre esos fondos previsionales, y especialmente sobre las cotizaciones previsionales, hay propiedad privada. Y esto ha sido un problema muy mayúsculo, muy significativo, porque el problema que tiene la propietarización de los derechos, es decir, el problema que hay detrás de asociar el ejercicio de los derechos fundamentales a la propiedad privada, y especialmente a la capacidad individual de pago que cada persona y que cada familia tiene, el efecto que genera es que segrega socioeconómicamente a toda la población y rompe esa pretensión de universalidad que tienen los derechos fundamentales.
Los derechos humanos, los derechos fundamentales, reconocidos en los tratados internacionales los primeros, reconocidos en la Constitución los segundos, están pensados, ¿verdad?, para ser reconocidos como derechos universales, es decir, derechos a los cuales tenemos titularidad todas las personas por el solo hecho de ser personas. Sin embargo, esta perspectiva propietaria a partir de la cual se construyen estos derechos, lo que termina produciendo es una capacidad de acceso a los derechos radicalmente desigual, porque depende básicamente de cuánto dinero tenemos, depende básicamente de nuestra capacidad de pago, de nuestra capacidad adquisitiva o bien de nuestra capacidad de ahorro. Entonces eso va generando no solamente una precarización en el ejercicio de los derechos propiamente tal, sino que va generando una estructura social, una estructura de relaciones sociales que se configura de una determinada manera, que no se configura desde la cohesión y la integración social, sino que se configura desde la segregación, ¿verdad? Y en el caso concreto de lo que estamos hablando hoy día, esa segregación significa un porcentaje abrumador de pensiones que están por debajo de la línea de la pobreza y, diría yo, un porcentaje cercano, no sé, no me atrevo a tirar cifras, pero un porcentaje también abrumador de tasas de retorno, ¿verdad?, muy por debajo de las últimas remuneraciones. Entonces, estamos frente a un sistema de seguridad social que no responde a las exigencias que un sistema de seguridad social debiera tener, que lo vamos a ver probablemente durante el transcurso de esta conversación, precisamente porque no nos permite pensar la seguridad social desde una perspectiva pública, ¿verdad?, desde el impacto que el ejercicio del derecho tiene en la configuración de la sociedad. No nos permite pensar la seguridad social desde una perspectiva solidaria, ¿verdad?, donde podamos cooperar y ayudarnos entre nosotras y nosotras, sino que solo permite pensar la seguridad social en clave de propiedad individual. Y lo peor de todo es que tenemos estancados, ¿verdad?, tenemos detenidos miles de millones de dólares en los fondos de pensiones que están siendo destinados a fines distintos de la seguridad social. Lamentablemente el discurso público se ha ido consolidando en este sentido, ¿verdad?, en la dirección de entender que sobre la propiedad, que sobre la seguridad social hay una propiedad privada, tanto sobre las cotizaciones como sobre los fondos previsionales, lo que impide pensar o hace muy difícil pensar formas alternativas de garantizar universalmente el ejercicio del derecho. Porque el desafío no es pensar en cómo echar mano a esos fondos, ¿verdad? No tiene sentido expropiar, cambiar dinero por dinero, no tiene sentido, ¿verdad? Pero el problema está en que, dadas estas limitaciones epistémicas, dadas estas limitaciones que tiene el discurso político, el discurso público, pensar en una alternativa a la seguridad social, fuera de la dimensión individual del derecho y fuera de la propietarización o de la propiedad sobre las cotizaciones, se hace muy difícil. Por eso es tan interesante entender y ver cómo es que el malestar social que se ha ido acumulando en estos últimos años se encuentra vinculado primero con el reconocimiento constitucional de los derechos, pero muy especialmente con el ejercicio material de esos derechos que configura relaciones de poder y relaciones de poder social, sobre todo, bastante particulares y bastante injustas, diría yo. Muchas gracias, Jaime, por el inicio tan importante en el que nos decías que, digamos, la Constitución pone el derecho de la propiedad y la libertad como fundamento del derecho a la seguridad social, y donde también nos decías que en los años 80, cuando el sistema fue creado, se nos dijo a los ciudadanos que para el 2020 íbamos a recibir el 100% de nuestro salario en pensiones. Sin embargo, como bien decía Jaime, ahora lo que tenemos son tasas de retorno muy por debajo de las últimas remuneraciones y muy por debajo para mucha gente de la línea de pobreza. Quisiera seguir entonces, hacer el vínculo contigo, Luis. ¿Podrías poner, digamos, en contexto práctico cómo funciona el sistema de la seguridad social
en Chile? ¿Cuál es la cobertura, la suficiencia? ¿Cuáles son los desafíos de equidad que tenemos? Y cuáles serían, digamos, las deficiencias que tú crees que están vinculadas al hecho de que se mira el sistema no desde la universalidad del derecho, sino desde la propiedad y la libertad. Luis, tú tienes la palabra. Pues muchas gracias, Magdalena, por la invitación y Vicente por toda la organización. También agradezco a la fundación, organizaciones, ahora nos toca participar, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Fundación Avina, y Contexto, que es la interrelación entre espacio público y la Universidad Diego Portales. También agradecer a Jaime e Isabel por compartir este mediodía entre todos. Yendo a lo que plantea, Magdalena, bueno, obviamente hay que entender cuál es el rol principal que tienen las pensiones. Es, en primer lugar, aliviar la pobreza de las personas mayores y reducir la desigualdad, complementando el papel de los impuestos y los salarios que han obtenido las personas a lo largo del ciclo de vida. En este sentido, y yo tiendo a coincidir con lo que plantea Barry Diamond y otros autores, es lograr reducir las desigualdades de ingresos que se han producido a lo largo de la participación en el mercado laboral. Hay que tener, obviamente, dos cosas bien claras en tendencias futuras de cómo estructurar un sistema de pensiones, que son las características futuras del mercado del trabajo y algo como el gran elefante en la pieza, que es el envejecimiento demográfico. Y obviamente cualquier tipo de reforma que se haga en pensiones, y la literatura lo plantea así, que es un área de política social en que hay instituciones y actores que están arraigados y están poco dispuestos al cambio. Además, el área de política social y política pública, yo creo en general, que enfrenta los desafíos más significativos en términos de sostenibilidad financiera y modernización social. Acá es nosotros tenemos que pensar con un financiamiento sostenible y realizable sin que se transforme en una carga para el Estado por los próximos 30 o 40 años. ¿Cuál es el panorama general que tiene el envejecimiento de la población? Por ejemplo, acá en el gráfico, Chile está con los números más destacados en negrita. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene Chile con la Unión Europea o el Reino Unido o los países de la OECD en términos de envejecimiento? Los países de la OECD, o sea, los países más desarrollados en general, se demoraron 100 años en lograr toda esta trayectoria de envejecimiento. Y los países emergentes, Chile, Brasil, etcétera, nos vamos a demorar a lo mejor 50, 60 años. En este sentido, es preocupante ver cómo, o sea, no sé si es preocupante, pero es bastante desafiante establecer una reforma al sistema de pensiones, considerando que del 2025 al 2075 nosotros vamos a ir a una velocidad más del doble en términos de envejecimiento de la población, medida como el número de personas adultas mayores versus personas activas en el mercado laboral respecto a los países más desarrollados. Es una tendencia que es desafiante para países de ingresos medios o medio altos, y también es un proceso que a lo mejor por primera vez se está dando, y son desafíos que hay que considerar. Y algo lo que mencionaba Jaime en su presentación, que claro, acá cuál es el principal problema y por qué también la gente está bastante disconforme en parte por el sistema de pensiones actual, son la baja suficiencia de las pensiones. Acá vemos, por ejemplo, que menos del 61% de las pensiones autofinanciadas no logran superar la línea de pobreza. El 20% de las pensiones autofinanciadas, el valor está entre la línea de pobreza y el sueldo mínimo, y solamente un 20% de las pensiones logra superar el umbral del sueldo mínimo.
Y obviamente también el Estado hace un rol de poder arreglar un poco estos números, principalmente en los tramos más bajos. Entonces, cuando entra el Estado con el aporte previsional solidario, el porcentaje de pensiones cuyo monto está es menor a la línea de pobreza, baja de 61 a 44%, obviamente sube a 35% los montos que están entre línea de pobreza y sueldo mínimo, y 21%, aún así 21% de las pensiones tienen un monto que es superior al solamente superior al sueldo mínimo. Y otra forma de ver esto es todo el tema de la tasa neta de reemplazo. Hay muchas formas de medir esto dependiendo de cuál es el periodo de referencia, etc. Pero básicamente es ver que las personas que ganaban alrededor del 50% del sueldo promedio tienen una tasa de reemplazo de 48,3% en los hombres, 45,6% en las mujeres. Las personas que ganaban el sueldo promedio en el país, 40% en los hombres, 36% en las mujeres. Y las personas que ganaban 2 sueldos promedio tienen porcentajes similares. En este sentido, ¿cuál es y es por esto que todo el tema de pensiones empieza a ser tan desafiante en términos de política? Obviamente son los sectores medios los que ven mermado gran parte de su ingreso al salir del mercado laboral. Y obviamente son los sectores medios en Chile los que tienen una mayor capacidad de presión política y de poner temas en la agenda en comparación con otros sectores, obviamente sin considerar sectores con mayor acceso a poder. Pero sin embargo son sectores que tienen un poder electoral también bastante importante. Acá también, como para contextualizar, en el gráfico de la izquierda vemos cuál es la variación que tienen los fondos pensiones desde el 81 hasta el 2017, y vemos cómo el principal punto de quiebre fue la crisis del 2008, y bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que va a suceder en términos de rentabilidad después de la crisis generada por el COVID. Pero básicamente hay una tendencia decreciente de la rentabilidad real anual. Acá también hay factores estructurales del mercado financiero internacional en que hay una disminución de las tasas reales de interés. Eso tiene un impacto directo en la rentabilidad de los distintos instrumentos en que la AFP invierte en los fondos de pensiones. Y también el tamaño de los fondos de pensiones está representando al día de hoy un poco más del 70%, equivalente a más del 70% del Producto Interno Bruto del país. En ese sentido también es una gran masa de dinero que están siendo administradas por los fondos privados o sea, por las administradoras privadas de fondos de pensiones, y ver cómo avanzar y sobre eso sin tampoco caer sin generar consecuencias en el mercado financiero y también en la economía real. Entonces tenemos un primer escenario, como un escenario base en que básicamente los principales problemas son una falta de generosidad o suficiencia de las pensiones. También existen temas, especialmente en temas de género, bastante desigualdades al interior, tanto entre los cotizantes y posteriormente entre las personas que han jubilado. Entonces acá mi intención es plantear algunos temas o puntos para discutir a lo mejor más adelante. Que en primer lugar hay elementos administrativos y del mercado laboral que inciden en las pensiones y ver cómo modificar esto. En primer lugar, las AFP cumplen dos grandes funciones. Por un lado, recaudan las cotizaciones obligatorias y por otro lado, las invierten. Y
si bien las AFP y las reformas que se han hecho al sistema de pensiones han promovido la reducción de los costos y aumentar la eficiencia como industria, aún todavía es un escenario, o sea, es una industria que es que todavía falta por reducir los costos, etc. Entonces, existiría la posibilidad de centralizar estas funciones administrativas y de recaudación para disminuir los costos operativos. Esta centralización de esta función de recaudación puede ser un ente privado que se licite o directamente el Estado a través, por ejemplo, o sea, que el Estado implemente esta función recaudatoria del sistema de pensiones, ya sea AFP u otro, pero alguien tiene que revertir ese dinero. ¿Cómo vemos todo el tema de los retiros programados versus las rentas vitalicias? Los retiros programados, como saben, bueno, hay distintas variantes, pero básicamente al momento de jubilación se determina, es la pensión que paga la AFP y se determina en función de los fondos acumulados y que va rentando, pero igual va a haber un momento en que los fondos se pueden agotar o ser bastante bajos. O sea, algunos han planteado, por ejemplo, que complementar los retiros programados con un seguro para la cuarta edad, que empiece a aplicar para personas sobre, no sé, 75, 80 años en adelante. Y puede ser un seguro público. Pero por el otro lado, y de esa forma los retiros programados podrían aumentar el monto mensual de la pensión, pero por otro lado hay un posible impacto regresivo. Tanto en Chile como en otros países de economía emergente, las personas que viven más fueron las personas que tienen mayor expectativa de vida. En la vejez son las personas que han tenido mayor ingreso y mayor patrimonio. Pero es un tema a discutir. ¿Es relevante a lo mejor este criterio de regresividad o no? Respecto al mercado laboral, obviamente que es un gran tema para un sistema de pensiones como el chileno, en que hay una justicia actuarial entre cotizaciones y beneficios, pero donde obviamente hay baja densidad de cotización, no por decisión del trabajador, sino por características propias del mercado laboral chileno, con informalidad, etcétera, etcétera. Baja participación económica femenina. Chile tiene una de las tasas de participación económica femenina más baja en la región. Y también hay grupos vulnerables o sea, por ejemplo, la tasa de participación de los primeros quintiles es mucho menor o deciles, mucho menor al de los quintiles deciles más acomodados. Y también hay mucha transición laboral. Personas que son asalariadas pasan a independientes, de asalariados a desocupados, y pueden tener periodos cortos de cesantía o largos, y en esos periodos no cotizan, o pasan de asalariado a inactivo. Estos son datos de la encuesta panel de protección social de enero del 2009 a julio del 16, pero sería interesante ver cómo esto puede estar también sucediendo ahora con toda la pandemia y el deterioro del mercado laboral y la creciente inactividad que se está viendo, y además de la desocupación. Va a ser difícil recuperar los empleos asalariados y lograr contener en cierta forma la informalidad durante la recuperación de la pandemia, y eso tiene consecuencias directas en incrementar las lagunas previsionales, etc. Por otro lado, también está la tasa de cotización, que acá en Chile es del 10% más comisión a AFP. Cualquier propuesta, o sea, casi todas las propuestas que se han hecho que se hizo en la Comisión Bravo, etcétera, o ahora últimamente, se parte de la base de incrementar la tasa de cotización en 4 o 6 puntos, y ese incremento debe estar a cargo del empleador.
en este sentido, si es una tasa de cotización a pagar por el empleador, o sea, yo lo pongo como pregunta y tema como a discutir. ¿Cuál sería el impacto en empleo o el impacto que tiene esta tasa a ser pagada por el empleador en las pequeñas y medianas empresas y en micro, pequeñas y medianas empresas en el país? A lo mejor hay que ver ahí algún mecanismo más específico sobre eso, cómo amortiguar ese efecto. La edad de jubilación, bueno, el hombre a los 65 años, la mujer a los 60. ¿Es posible subir la edad de jubilación? ¿En cuánto? ¿En qué gradualidad? Si es que se decide subir la edad de jubilación, es algo que era estar en el debate. Y por último, Luis, y perdón la después, interrupción, tenemos que ir cerrando sí, esta primera ronda. dale. Y por último, para cerrar esta primera ronda, es obviamente que las mujeres están en una situación bastante preocupante en términos de pensiones, altas lagunas, bajos montos, etc. ¿Cómo ir mejorando los instrumentos de reconocimiento por el trabajo doméstico no remunerado y sistemas de cuidado en las cotizaciones? Pero son una primera ronda de temas que podríamos abordar más adelante. Muchas gracias, Luis. Digamos, es una muy buena foto del sistema de pensión chileno con las desigualdades que tiene. Lo que se espera siempre es tratar de llegar a la vejez con una pensión digna y que las mujeres, que solemos vivir más que los hombres, podamos tener una vejez digna. Sin embargo, lo que nos plantea Luis es precisamente que esto no está sucediendo en Chile. Quisiera pasar a ti, Isabel, quisiera que nos pusieras lo que acabamos de ver, esta foto del sistema chileno, lo pusieras en perspectiva internacional. ¿Cómo hacen los otros países para poder realizar el derecho a la seguridad social de una manera equitativa? ¿Qué son las lecciones que debiéramos mirar y aprender? Gracias, Isabel, tú tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio sobre seguridad social, que es un tema muy importante. Y la verdad es que lo que ha pasado a nivel mundial en las últimas décadas ha sido una expansión enorme de la cobertura de la seguridad social, o sea que esto son buenas noticias. Y es que la seguridad social es un derecho humano, como han comentado mis colegas. El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya dice que cualquier persona, por el hecho de pertenecer a una sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Y la vemos reflejado, y este derecho lo vemos reflejado en las constituciones de muchos países, particularmente los países que han hecho sus constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo consiguen los países los dos objetivos fundamentales, que son la universalidad de la cobertura, es decir, que todo el mundo tenga derecho a la seguridad social, y luego que los beneficios sean adecuados? ¿Y cómo se consigue esto? Se consigue en general por una combinación del seguro público, el seguro social público, con la asistencia social, o lo que se ha venido a llamar pisos de protección social, a raíz de la recomendación 202, que fue aprobada por todos los países del mundo, todos los empresarios del mundo y todos los sindicatos del mundo en Ginebra. Igual que otras convenciones y recomendaciones que guían a la seguridad social de todo el mundo. Estoy explicando esto porque la mayor parte de los países del mundo, que son 192, tienen un sistema público de seguridad social. Solamente 30 países, que es un número muy pequeño, se embarcaron en el experimento de privatizar la seguridad social. Chile siendo el primero de todos ellos en el año 81. Esto quizás lo podemos ver con más detalle después. El resto de los países tienen un sistema público, como decimos, y en general están allí la cuestión se trata de hacer un buen balance entre equidad y sostenibilidad para asegurarse de que los sistemas perduran en el tiempo. Si vemos a nivel histórico qué es lo que ha pasado, y quizás merece la pena porque el caso de Chile, pues claro, es tan especial, ¿verdad?
lo que sucedió es que todos los países iban extendiendo la seguridad social hasta que llegamos a los años 80 y ahí tenemos un corte. Es lo que se han ido a llamar las décadas perdidas, la década del 80 y del 90, décadas perdidas de desarrollo, puesto que allí hay un cambio radical en el tipo de políticas que se estaba haciendo, hay un ataque a los servicios públicos, al estado del bienestar, y en general lo que se hace es achicar el Estado a través de privatizaciones y liberalizaciones que favorecen la expansión del sector privado con el objetivo de generar más crecimiento económico después de lo que fue la crisis de la deuda externa. Pero el problema, por supuesto, de este modelo, que hoy todo el mundo lo reconoce, es que, claro, tenía un gran problema, que es que dejaba el desarrollo humano en segundo lugar y tuvo unos altísimos costos sociales. Vimos tasas de mortalidad infantil crecer en varias regiones del mundo, etc. Esto no es aceptable y entonces hubo, a pesar de que el modelo ha seguido y de alguna manera sigue aún ahora en la cabeza de unos cuantos políticos y gobiernos, la realidad es que empiezan a haber cambios a finales de los 90. A finales de los 90 se dan cuenta de que esto no puede seguir así y entonces empiezan con las transferencias focalizadas a los pobres para intentar paliar la enorme desigualdad que se había generado desde los años 80 por este tipo de políticas. Y las transferencias condicionadas, que es en inglés safety nets, muy focalizadas solamente a los pobres, ayudaron a paliar un poco la situación, pero el problema básico sigue ahí, y es que la clase media no se beneficia de ninguna de este tipo de reformas, se la dejó de lado. De hecho, lo que estamos viendo a nivel mundial es un achicamiento de la clase media que ha generado un gran descontento y una sensación de satisfacción, de desencanto con la política, de la que creo que Chile es un caso más. Ha habido muchísimos otros en los años anteriores. Esto no tiene por qué ser así. Hay otro tipo de políticas aceptadas por muchísimos países, defendidas por las Naciones Unidas y aplicadas, como he dicho, en muchos países, que defienden el fortalecimiento de los servicios públicos, de hacer un contrato social en que las políticas públicas sirvan para todos. Y en el caso de las pensiones específicamente, esto es muy interesante porque de los 30 países que privatizaron sus pensiones, 18 han revertido completa o totalmente la privatización de las pensiones y han reconstruido o están reconstruyendo un sistema público de pensiones. Es decir, que la mayor parte de países han abandonado la privatización. Esto podemos quizás hablar algo más después, pero tengo una pequeña presentación que documenta todo esto. Muchas gracias, Isabel. Y precisamente quisiera seguir contigo sobre este mismo tema. Nos dices que 30 países de los más de 190 que hay en el mundo tenían sistemas privados y también estás concluyendo diciendo que de esos 30, 18 ya revirtieron y están reconstruyendo el sistema público. Desde la OIT en el 2018 trabajaron en un estudio que mostraban documentaba la reversión de las privatizaciones y la reconstrucción de los sistemas públicos a nivel mundial. ¿Nos podrías un poco contar cuáles serían los pasos? ¿Cómo ves tú? ¿Es factible en el sistema chileno revertir? Porque este es como el gran debate que no se toca. Se nos presenta o hemos perdido un poco la batalla comunicacional y se nos dice que es un sistema que no se puede cambiar, que nos convertiríamos en un país bananero, que se nos vendrían, digamos, todos los males del mundo por hacerlo. Sin embargo, la evidencia muestra que somos uno de los pocos países que tiene este sistema y que otros países, la mayor parte de los países, han logrado la equidad y la sostenibilidad con otro sistema. ¿Nos podrías explicar cómo funciona, cómo resultaría, si es posible, es viable para Chile este cambio? Sí, tengo una pequeña presentación que resume este libro que ustedes pueden bajar, está gratis, disponible en la Organización Internacional del Trabajo y el capítulo sumario está en español. Y déjenme que ponga la presentación porque siempre, ¿verdad?, los datos hacen que las cosas sean más claras. Muy bien, aquí estamos.
Pues, como decíamos, entre el año 81 y el 2014, 30 países privatizaron los sistemas de pensiones, 14 en América Latina, 14 en Europa del Este y la antigua Unión Soviética y 2 en África. Y hay que notar que realmente esta es una cantidad de países muy, muy pequeña. Son 30 países de los 192 del mundo. Es decir, fue un experimento que fue interesante probar, pero que realmente no ha funcionado y por eso 18 ya han revertido completa o parcialmente la privatización de pensiones. Y lo que voy a hacer aquí, voy a explicar los problemas y las razones por que los países están revirtiendo y volviendo a reconstruir sistemas públicos, y luego les voy a explicar cómo se hace con 11 pasos, porque como tú dices, es verdad, muchas veces hay muchos intereses creados aquí y entonces se dice que eso es imposible. Por supuesto que es posible y 18 países ya lo están haciendo. Así que de los países que han revertido lo tienen aquí. Y déjenme decir de nuevo que estas reformas, estas privatizaciones fueron hechas con el apoyo de las instituciones de Washington, particularmente el Banco Mundial, pero también el Fondo Monetario, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales. Y esto fue contra las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que llevaba trabajando en esos países pues, décadas y que además basaba todas sus asesorías en estudios actuariales y en las convenciones y recomendaciones aprobadas por todos los países del mundo. Pero aún así se llevaron a cabo en este pequeño número de países. Muy bien, pues ¿qué es lo que pasó? Estos son los puntos. Yo voy a seguir por estos puntos, pero les voy a pasar algunas gráficas para que ustedes lo vean o algún detalle. Primero, las tasas de cobertura se estancaron y esto es muy interesante verlo porque, claro, se decía que el sistema de privado de pensiones iba a ser tan atractivo que todo el mundo iba a tirarse a por él. Y lo que sucedió es que fue al contrario. La cobertura, el número de personas cubiertas se redujo o disminuyó. En Argentina cayó un 20%, por ejemplo. Luego, los niveles de beneficios se deterioraron y estas son las tasas de reemplazo que comentaba Luis. Entonces, la verdad, los beneficios cayeron en todos los países donde se privatizaron las pensiones y esta ha sido una de las causas fundamentales por las cuales se ha revertido la privatización de pensiones. Por ejemplo, en Bolivia cayeron a solo el 20%. Eso significa que si tu salario era el 100% cuando te retiras, solo vas a cobrar el 20% del cálculo de eso. En Kazajstán cayeron del 60% al 30%, es decir, la mitad. Es decir, son tasas muy, muy bajas realmente y que lo que hicieron es que generaron una pobreza, un aumento de la pobreza en la tercera edad y particularmente entre las mujeres. Porque, claro, aquí lo que sucede es que hubo un cambio del sistema de seguro social que es redistributivo por dos motivos. Es redistributivo porque los empleadores contribuyen a él y parte de la contribución de los empleadores pasa a las personas que se van a jubilar y también es redistributivo porque aquellos con más todas las contribuciones, las cotizaciones, tanto de los más alto ingreso como de menos ingreso, van a un bote común y en general, aunque hay una diferenciación entre las pensiones, por supuesto, los que contribuyen más ganan más pensión, siempre hay cierta redistribución hacia aquellos que tienen menores ingresos. Pero esto se rompe, la redistribución y el sistema solidario se rompe completamente con las cuentas individuales. Entonces, una persona... Esos son ahorros individuales y aquella persona que tuviera un salario muy alto y que trabajara toda su vida tenía una buena pensión, pero si tú has tenido una carrera un poco precaria en la que has tenido periodos de interrupción laboral, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres los tienen, pues porque tienen niños y por la maternidad no pueden trabajar, entonces su potecito de ahorros es muy, muy pequeño y entonces esas pensiones son completamente inadecuadas. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales se revirtió la privatización. Aunque realmente el verdadero motivo fue económico, como siempre, fue financiero. Y es que los costos de transición fueron altísimos. Y esto era algo también peculiar, porque cuando se privatizó se dijo que el sistema privado iba a ser un ahorro enorme para el Estado. Y al contrario, lo que fue es el sistema más caro que existe, que ha generado el ser humano jamás para la jubilación.
las tasas de los costos de transición de un sistema a otros fueron tan altos que, para que se hagan una idea, en Polonia fueron el 14% del Producto Interior Bruto. En Chile, en el año 2010, era aún el 4,7% del Producto Interior Bruto. Y en Argentina, esto fue curioso, el Banco Mundial subestimó el costo 18 veces. Es decir, se les dijo que iba a ser tan barato y tan económico y resultó que fue 18 veces más caro. Y estos son documentos públicos que cualquier persona puede consultar. Este fue el motivo real, porque era insostenible este sistema, porque es demasiado caro y absorber demasiados recursos públicos para las AFPs, para la transición, cuando tampoco el sistema era efectivo y la gente tenía unas pensiones más bajas y de hecho la cobertura estaba disminuyendo. Otros puntos que son muy importantes de destacar son los altos costos administrativos. Y es que, claro, las AFPs funcionan a base de lucro y tienen una serie de comisiones que se van añadiendo, ¿no? Tienes comisiones de administración, de gestión de inversiones, de custodia, de garantía, de auditoría, de mercadeo, jurídicas, etc. Y esto infla muchísimo los costos administrativos de las AFPs. Y por dar una idea, los costos administrativos en Argentina antes de la privatización eran del 6%. Después de la privatización fueron el 50%. Eso significa que la mitad de la pensión de las personas iba a lo largo de todas las carreras de todos los años a pagar estos costos administrativos. Aquí tienen otros ejemplos que ustedes pueden ver. Hay otros temas que son muy importantes, uno de gobernanza. El tema de la gobernanza, bueno, primero es que se excluyeron a los sindicatos y a los beneficiarios de la gobernanza de la organización, de las AFPs o de la superintendencia de pensiones, con lo cual, en el fondo, eso fue hubo un deterioro del diálogo social. Y estas capturas, una captura de las funciones de regulación y supervisión en las superintendencias. Esto es lo que se llamó la puerta giratoria. Resulta que tampoco había tantísima gente que supiera de AFPs y de seguros privados. Y entonces estos eran contratados por las superintendencias. Y de manera que había un círculo vicioso y lo que hay sobre todo es una falta de defensa del bien público, puesto que estas personas venían de la industria. Luego una concentración muy importante de los seguros privados. Y esto también fue otra cuestión interesante porque se dijo que la competencia iba a hacer que los costos administrativos y otros iban a mejorar mucho. Pero lo que sucedió es que las AFPs tendieron a fusionarse en oligopolios. Y en Chile, por ejemplo, se empezó con 21 AFPs y se terminó con 5. Y 3 de esas AFPs poseían el 80% de todos los ahorros. En otros países se quedaron solo 2 o 3 AFPs. Por lo tanto, esta condición, que era supuestamente los beneficios que el mercado iba a venir, no se cumplió tampoco. ¿Y quién se benefició más en última instancia, de la privatización de pensiones? Esta es una pregunta legítima que tienen que hacerse los estados, puesto que en última instancia estos son ahorros que pueden utilizarse para el desarrollo nacional. En Europa, por ejemplo, los ahorros del Seguro Social fueron utilizados para el desarrollo de los países. Finlandia, por ejemplo, pagó la electrificación rural de las pensiones y luego, por supuesto, se pagaron con el tiempo. Sin embargo, aquí los ahorros, al ser individuales, las AFPs los invierten en los mercados de capitales. Y aquí vemos este gráfico que realmente dice mucho. Estos son los activos de los fondos privados de pensiones en miles de millones de dólares. Y como vemos, se pasa de virtualmente nada a, con los años, unos 700 billones de dólares que están en manos de estas AFPs. Muchos de estos ahorros de los chilenos, de los colombianos, de los polacos, etcétera, se han ido a invertir a mercados de capitales internacionales porque los nacionales no eran suficientemente atractivos. Y entonces significa que los pobres ahorros de los chilenos, etcétera, estaban en Wall Street, en Frankfurt o en Tokio. Cuestión que es muy debatible desde el punto de vista de desarrollo, puesto que estos ahorros deberían estar para el desarrollo nacional, puesto que todos los países tienen necesidades de inversión muy fuertes y no tienen por qué estar en las bolsas de otros países. En Chile, por decirle, las administradoras pueden invertir hasta el 80% de todos sus activos en el extranjero, o sea que esta es la única regulación que hay. Bien, entonces, visto esto,
el estudio lo que hace es documentar cómo se han ido reconstruyendo los sistemas públicos. No voy a entrar en enorme detalle porque imagino que Magdalena me va a decir en un momento que se me ha acabado el tiempo, pero sí voy a pasar a los 11 pasos de esto, de cómo se reconstruyen los sistemas públicos. Déjenme decirles que las reformas pueden hacerse muy rápido, tan rápido como en 3 meses, que en general los países les lleva 1 año. Y esto es algo que ustedes deben considerar, puesto que otros países lo están haciendo. Hay temas, la publicación, y ustedes la pueden ver, pues explica las leyes que se promulgan, cuáles son las características del nuevo modelo, los tipos de derechos y prestaciones, cómo se restablece una entidad administradora pública, los mecanismos de financiamiento, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirlo que en los pocos años que se ha revertido la privatización ha tenido efectos muy positivos, efectos sociales, particularmente los países que han revertido, las pensiones han subido en todos los casos, absolutamente en todos los casos, y la pobreza en la tercera edad se ha reducido. También se han reducido muchísimo los costos administrativos, y es que el sector público es mucho más eficiente que el privado, a pesar de todas las críticas que hay sobre él. Es muchísimo más barato operar en el sector privado que con el sector público, perdón, que en el privado. Y luego ha habido unos impactos positivos a nivel fiscal, puesto que ya no han tenido que pagar los costos de transición, y eso significa que los países han ahorrado un porcentaje muy alto del Producto Interior Bruto, que hasta ahora iba en estos gastos. Pues estos son los 11 pasos que hay de cómo revertir la privatización de pensiones y cuáles son los pasos a seguir. Y como les digo, es muy importante porque en muchos países se les dice que no se puede hacer. Esto es completamente incorrecto. Claro que se puede hacer, muchos países lo han hecho, y estos son los pasos a seguir. Son 11 en total. Primero hay que iniciar un diálogo social para generar consenso y lanzar campañas de comunicación. Lo de las campañas de comunicación es muy importante, deben ser lanzadas de una manera imparcial, explicando las ventajas y desventajas que puede tener el próximo sistema. Y las mismas campañas de comunicación deben saber que se lanzaron cuando se privatizó también. Pues ahora mismo deben hacerse de la otra manera para explicar las ventajas y experiencias de otros países sobre cómo revertir la privatización y cómo reconstruir el sistema público. Luego, que es fundamental, hay que conformar un comité técnico tripartito para la reforma, que será el encargado de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones. Y cuando estoy hablando de tripartito es porque es muy necesario que tengas al gobierno, por supuesto, pero también a los empresarios, que van a tener que pagar una cotización, una contribución, y también como a los empleados o trabajadores, puesto que ellos son los que en última instancia son beneficiados. Luego hay que promulgar las leyes que definan las características del sistema de reparto del sistema, que va a ser un sistema de reparto con beneficio definido, beneficio definido por ley. Esto es muy importante, no son ahorros, va a ser un beneficio definido por ley, conforme a normas internacionales de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido acordadas por todos los países. Son indicadores que te permiten ver cómo otros países lo han hecho. Luego, claro, como tenemos las AFPs manejándolo todo, hay que crear un nuevo administrador público, si fue cerrado. Y este órgano público, esta gestora pública, digamos, de pensiones, tiene que tener una gobernanza tripartita, también con el gobierno, con empleadores y con sindicatos o con trabajadores. Luego se transfieren todos los afiliados de las AFPs del sistema privado al sistema público, ¿no? Te los traes todos a la gestora pública. Una vez te los has transferido, transfieres los recursos acumulados en las cuentas individuales al régimen público. Luego estableces las tasas de cotización, que incluyen esta vez a los empleadores, y comienzas a recaudar las cotizaciones al nuevo régimen de pensiones. Clausuras entonces los mecanismos de recaudación de cotizaciones del sistema privado, y déjeme decir que lo que decía Luis tenía razón, el sector privado es además poco eficiente en recaudar todas las cotizaciones. El sector público es muchísimo más porque todo se centraliza y es solo una recolección. Si no, las AFPs tienen que estar haciendo distintas campañas, distintas recolecciones, que es muchísimo más ineficiente. Entonces, los trasladas todos, comienzas a recaudar en el sistema público, e implementa servicios de inspección y mecanismos de cobranza de cotizaciones, creas una unidad encargada de la gestión de las inversiones
y países, en países hay que clausuran el ente de supervisión y regulación, que eran las superintendencias, porque como os he dicho, estaban cooptadas por el sector privado, y abren una nueva ente de supervisión y regulación que será independiente, público, que puede ser, por ejemplo, pues ligado al Congreso o un área con mayor relevancia pública. Y estos son los pasos. Aquí tienen las referencias, si les interesa más, la versión española, ambas pueden bajarlas gratuitamente de Internet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Estamos con una discusión muy interesante y el tiempo se está haciendo corto, así que voy a ir empezando a incorporar las preguntas del público. Y en este sentido, la próxima pregunta va a ti, Jaime, y está ligada con lo que acaba de presentar Isabel. El primer paso de Isabel era iniciar un diálogo social para generar consenso, nos decía Isabel. Y lo que tenemos, hay un gran contraste, digamos, en el cual tenemos un sistema de pensión basado en una constitución totalmente deslegitimada, la constitución del 80, que no tuvo una participación ciudadana legítima, en que fue un proceso excluyente, no se incorporaron sindicatos, nos encontramos el país en un estado de quiebre institucional. ¿Cómo lo ves ahora, Jaime? ¿Cómo construir, cómo generar este diálogo, este consenso social en un tema clave en cara a este proceso constituyente que viene ahora encima, digamos, que viene ahora en octubre? Bueno, efectivamente, el actual proceso constituyente genera condiciones bien particulares para la deliberación política, para la deliberación ciudadana, precisamente porque permite hacer evidente dos cosas que a mi juicio son importantes. Primero, que hay una deslegitimidad de origen en la Constitución chilena muy clara, ¿cierto? En lo que yo creo que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? No debieran haber dos opiniones respecto a la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80. Y en segundo lugar, hay también una ilegitimidad, digamos, de ejercicio, ¿verdad? Porque las condiciones que establece la Constitución para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales están en un registro radicalmente distinto de aquel que las personas comunes y corrientes queremos reconocer como propio, ¿verdad? Y en lo que dice relación con esta mi hija mandándole saludos, y en lo que dice relación con el derecho a la seguridad social propiamente tal, yo creo que las condiciones para la deliberación son particularmente interesantes. Primero, porque nos permite establecer, como decía Isabel recién, distintos órdenes para la discusión, distintos órdenes para la deliberación. No todo va a la Constitución, ¿cierto? A nivel constitucional no pueden resolverse todas y cada una de las cuestiones, entre comillas, conflictivas, así como tampoco pueden regularse constitucionalmente todos y cada uno de los detalles que forman parte o que dan forma a un régimen de seguridad social. Entonces eso es muy interesante notar que la deliberación constituyente igualmente tiene 2 o 3 etapas, ¿verdad? Hay una etapa de movilización, que es probablemente la que estamos ahora, que va a desembocar en el plebiscito. Vamos a tener luego una etapa de discusión constituyente propiamente tal, a partir de la cual vamos a poder diseñar el sistema, por ejemplo, o el marco constitucional para un sistema de seguridad social. Y luego va a venir una tercera etapa, que yo creo que es igualmente importante que la primera y que la segunda, y que es esa relación con la configuración del detalle del sistema propiamente tal. Entonces, en esta tercera etapa, nuestra participación y nuestra representación, sobre todo a través del Congreso Nacional, a través de la ley, es muy importante, pero en la medida que sea capaz de proyectar la participación ciudadana en la segunda etapa constituyente, que es la que se abre, creo yo, a partir del 25 de octubre. Y es que, claro, ¿cómo podemos pensar esa configuración constitucional de la seguridad social que nos permita salir del régimen subsidiario y más bien propietarista, ¿verdad?, que tiene la Constitución del 80, y pensar un sistema que, sobre todo, responda a las necesidades del presente, ¿no? No a preconcepciones teóricas, no a modelos ideales, sino que a lo que hoy día necesita un país como Chile, ¿verdad?, en el año 2020, 2021, más allá de cuál haya sido nuestra historia,
y más allá de cuáles hayan sido las motivaciones que tuvo José Piñera para redactar y para construir este sistema. Entonces yo estoy pensando en esta idea de una configuración escalonada, en una discusión constituyente donde podamos determinar cuáles son los principios estructurantes de un sistema de seguridad social en los cuales más o menos todos y todas podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Y eso hacerlo explícito en la Constitución, de modo tal de configurar a partir de esas definiciones no solamente el deber del Estado en la garantía del ejercicio del derecho a la seguridad social, sino que también cuál es el marco de principios, cuál es el marco normativo que va a tener la ley para regular el sistema de seguridad social, un poco en el sentido de lo que decía Isabel hace unos minutos. Y esto es particularmente especial porque la ley actual, que es el decreto de ley 3500, es anterior a la Constitución, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer un poco el ejercicio al revés. Vamos a redactar la Constitución y después vamos a tener que diseñar el sistema de seguridad social. Y aquí yo me imagino, y con esto termino para no extenderme demasiado, que lo razonable sería incorporar en la Constitución primero los principios fundamentales del sistema de seguridad social, que es universal y solidario. Eso me parece que es como básico, ¿verdad? Básico para que efectivamente el legislador sepa cuáles son los márgenes de la deliberación política, ¿verdad? Un sistema social, de seguridad social, que garantice condiciones de ejercicio del derecho universales y que se sostenga además en un principio de solidaridad. Ya veremos si solidaridad intergeneracional, a través del Estado, en fin, pero que al menos el principio de solidaridad como pilar estructurante del sistema de seguridad social esté en la Constitución. Luego diría yo un segundo nivel, todavía de rango constitucional, que establezca algo así como los tres pilares, ¿verdad?, a través de los cuales se va a contribuir al financiamiento del sistema, de modo tal de dejar claramente establecido cuál es, o sea, no claramente establecido, sino que a nivel de principio, cuáles van a ser los deberes y los destinos de las cotizaciones previsionales, cuál va a ser el deber del empleador, ¿verdad?, de las patronales, en el financiamiento del sistema de seguridad social, y cuál va a ser, muy especialmente, la obligación del Estado, no solamente en la gestión del sistema, sino también en su financiamiento. Teniendo esos tres elementos en la Constitución, el carácter solidario, universal, y los principios para su financiamiento, el resto del diseño tiene que quedar entregado a la ley, ¿verdad? Y aquí un guiño, un mensaje particularmente a quienes andan defendiendo la idea de una constitución mínima. Una constitución mínima solo tiene sentido si la ley es muy potente. O sea, una constitución puede eventualmente replegarse en ciertas definiciones políticas solo en la medida de que se potencie las competencias normativas de la ley, del legislador, para desarrollar todo aquello que la ley deja abierto. Pero la discusión constituyente no puede estar marcada por la idea de una constitución mínima y al mismo tiempo un legislador limitado como el que tenemos hoy día, porque eso va a terminar generando la neutralización de los conflictos políticos y va a terminar de nuevo en un proceso de deslegitimación del sistema político y del sistema constitucional. Muchas gracias, Jaime. Y voy a dar seguimiento y juntarlo, digamos, con una de las preguntas que también viene el público para Luis. Uno de los temas claves, como decía Isabel, el derecho a la seguridad social ya es un derecho que está consagrado hace más de 70 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso tiene un significado. Entonces, Luis, te quería preguntar si puedes brevemente decirnos qué significa que el derecho a la seguridad social o el derecho a la protección social sea un derecho humano. En parte tiene los elementos, los principios que Jaime mencionó de universalidad y un principio solidario, pero tiene, digamos, otras implicaciones. Si nos podrías referir a ellas para que los participantes puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la seguridad social. Luis, la palabra. Gracias, Magdalena. Sí, o sea, yo contestaría o sea, el acceso o el derecho a la seguridad social, como bien menciona.
ya está bastante establecido. Pero la discusión que tendríamos que dar es ver cómo, considerando toda la recomendación 202 de la OIT de piso de protección social, tanto un debate político como también un debate como entre técnicos, ¿cuál va a ser ese umbral al cual las personas van a tener una garantía de acceso a derechos? En este sentido, uno puede decir, bueno, la seguridad social debiera garantizar una seguridad económica que sea equivalente al umbral de derechos que se garanticen en la línea de pobreza o en salario mínimo. Pero por otro lado, un sistema de pensiones debiera universalizar cobertura, al menos desde el punto de vista del pilar no contributivo. Y creo que en este sentido yo coincido con Jaime en los principios constitucionales que eran estar en juego o en discusión durante el debate. Que el principio de solidaridad y universalidad y universalismo. Al universalizar cobertura y establecer esta discusión tanto política como técnica, cuál es el umbral que garantice el goce de derechos y que garantice el derecho a la seguridad social, ahí después nosotros podemos establecer después cuáles son los mecanismos de financiamiento de esta universalización de la cobertura y también que este mecanismo sea un instrumento de alivio de la pobreza y ser el elemento central de seguridad económica para la vejez y ser la base de los sistemas de pensiones. Y yo creo que otro punto que me gustaría poner en el debate es cómo vincular toda la discusión sobre fondos de pensiones, reformas, etcétera, y regímenes de inversión que era tener estos fondos, ya sea público, ya sea con un ente público o privado, pero establecer el nexo con la agenda de transición justa y todo lo relacionado con cambio climático, etc. Y hay evidencia en que determina que las inversiones en empresas o en instrumentos que consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza son más rentables a largo plazo que las inversiones normales, por así decirlo, inversiones que son en empresas que no cumplen con ciertos estándares tanto sociales como medioambientales. Y creo que también en esa vía el acceso a seguridad social y la consagración del derecho de seguridad social era considerar esta dimensión de transición justa o esta agenda verde, y también ser un mecanismo de redistribución de los riesgos que han sido acumulados durante la vida activa de las personas. Y garantizar una base de beneficios definido a través de universalizar la cobertura de un pilar no contributivo, que sea una base sobre el cual construir el futuro sistema. Muchas gracias, Luis. Paso a otra de las preguntas que estamos recibiendo del público. La próxima pregunta es un poco para los tres. Voy a partir con Isabel. Nos dicen, ¿por qué estamos hablando solo de pensiones? ¿Qué pasa con el vínculo de la protección social con la salud, con la educación, con estos otros derechos importantes? Quisiera partir contigo, Isabel, para que nos pudieras explicar cómo se vinculan todos estos derechos. Sí, por supuesto, la seguridad social no son solo las pensiones. Las pensiones ha sido uno de los temas más debatidos porque, la verdad, es donde más dinero hay y por eso ha resultado un tema tan candente. Pero la seguridad social incluye otros tipos de esquemas, pues como las pensiones de viudedad, de discapacitación, los subsidios de desempleo, los beneficios infantiles, de maternidad y otros. Entonces, la cobertura de todos estos en el mundo varía
También los esquemas más desarrollados de todos son las pensiones. Y sobre los enlaces entre ellos, y los enlaces son muy importantes porque, por supuesto, la seguridad social o protección social lo que busca es elevar el ingreso de las personas de manera que todos tengan un nivel de vida decente, y este es el que les permite el acceso a la salud, a la educación o cualquier otro servicio público, y por ello son importantes, ¿no? Por eso están relacionados. En la recomendación sobre los pisos de protección social, pues se menciona mucho este tipo de conexión, porque en el fondo los beneficios a veces en algunos países, cuando hablábamos antes que las transferencias condicionadas, cuando se empezaron a finales de los 90, se daba un pequeño estipendio a las familias y dicen, bueno, pues son muy pobres y ahora tienen un poco, ¿no? Claro que eso es mejor que nada, pero eso es insuficiente. Lo que realmente el nivel ha de responder a las necesidades que se tengan según sean los costos de la educación, de la salud, del agua, de la vivienda, etcétera, etcétera, de manera que ese nivel de vida te permita un nivel de vida digno, ¿no? Al menos el nivel básico ha de estar cubierto. Y esto es lo que se refleja. Con respecto a los principios, la verdad es que todos los países del mundo han acordado una serie de principios que se los puedo leer. Porque estas son esas cosas que hace la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Y los principios son la universalidad, la solidaridad social y el financiamiento colectivo, es decir, que un sistema privado no entra en uno de los principios, ¿verdad? Porque no es financiamiento colectivo, es financiamiento individual. Tercero, la suficiencia y previsibilidad de las prestaciones, es decir, que han de ser suficientes en cantidad y han de ser predecibles, es decir, las has de recibir cada mes o lo que sea, ¿no? La responsabilidad general primaria del Estado, la no discriminación, la igualdad de género, la capacidad de respuesta a las necesidades especiales, por ejemplo, en caso de discapacitados, etc. La sostenibilidad financiera, fiscal y económica, la gestión y administración financiera sólida y transparente y la participación de los interlocutores sociales y otras partes interesadas. Estos son los principios acordados por todos los países, todos los empresarios y todos los sindicatos del mundo que deben guiar la seguridad social. Muchas gracias, Isabel. ¿Cómo lograr esto en cara al proceso constituyente que viene? Un poco necesitamos algún tipo de consagración real, efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales y que estos jueguen entre sí. Jaime, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista constitucional? ¿Cómo estarían o debieran, a tu juicio, estar consagrado el derecho a la seguridad social y los otros derechos en una nueva constitución? Mira, en los últimos días se ha dado una discusión epistolar a través de las cartas al director del Mercurio de Santiago, bien interesante entre distintos actores, ¿verdad? Donde el eje de la discusión ha sido precisamente este, cómo se reconocen y se consagran los derechos sociales a nivel constitucional. Y yo creo que es un tema muy, muy relevante, que se viene discutiendo desde que los derechos sociales emergieron, ¿verdad? Irrumpieron en la escena pública, no sé, durante el siglo XIX. Y todavía seguimos discutiendo básicamente las mismas cosas, ¿verdad? Si es que los derechos sociales son justiciables, si es que se puede ir, qué sé yo, a un tribunal para exigir su cumplimiento, si es que por el contrario son deberes del Estado o son promesas, incluso hay gente que todavía dice que los derechos sociales son promesas, ¿verdad? Cuyo cumplimiento depende básicamente de la capacidad económica del Estado o de la sociedad en un momento determinado. Y yo creo que ese tipo de discusiones permite dejar en evidencia primero que detrás de la discusión política sobre los derechos sociales hay interés económico, hay un tremendo interés económico. No solamente el interés económico que significa el gasto público, ¿verdad?, para garantizar el ejercicio de estos derechos, sino que principalmente un factor que hoy día en Chile está muy presente es probablemente el eje configurador del sistema de protección de derechos sociales y que curiosamente prácticamente nadie pone encima de la mesa, que es la cantidad de dinero que las empresas prestadoras de servicios sociales ganan, ¿verdad?,
ejerciendo este papel. O sea, la sociedad chilena está destinando muchísimo dinero a la satisfacción, garantía y protección de derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social, al agua, al medio ambiente, y ese dinero no es gastado, ¿verdad? No es reinvertido socialmente, no es destinado a la satisfacción directa de esos derechos fundamentales, sino que va a parar a los bolsillos, ¿verdad?, de grandes empresas que prestan servicios con fines de lucro. Y esa discusión, curiosamente, no está encima de la mesa. Estamos discutiendo si los derechos sociales son justiciables, si no son justiciables, si le damos poder a un tribunal o si le damos poder al Parlamento, que hay constituciones en el mundo que no tienen derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero nadie pone sobre la mesa que la sociedad chilena está destinando muchísimo dinero a la garantía de estos derechos, y ese dinero no va a garantizar los derechos, va a los bolsillos de la AFP, de la ISAPRE, de la clínica, del mercado del suelo, ¿verdad?, del financiamiento a través de crédito bancario del CAE, del financiamiento a través de crédito bancario del acceso a la vivienda. Entonces, la pregunta sensata, yo creo, es, vale, los expertos constitucionalistas podrán redactar, ¿verdad?, en términos jurídicamente correctos, el reconocimiento de estos derechos fundamentales en la Constitución. Pero yo creo que la pregunta clave está, ¿cómo la sociedad quiere distribuir el dinero que hoy día destina a garantizar estos derechos fundamentales? Porque estamos destinando mucho dinero a la protección de derechos sociales, cuyo ejercicio material está muy por debajo del estándar que ese dinero podría financiar. Y esa discusión me parece que es fundamental. Es fundamental. Muchas gracias, Jaime. Y efectivamente, entre el chat y la sección de preguntas y respuestas y las redes sociales, estamos teniendo bastantes reacciones respecto, sobre todo, a la presentación de Isabel, que nos hizo ver que es posible que una reforma, una desprivatización del sistema, es posible, que son relativamente rápido, Isabel, tú hablaste de alrededor de 3 años, y que es posible restablecer una entidad estatal pública que lo administre y por lo tanto no botar la plata de alguna forma o dársela al sector privado como explicaba Jaime. Quería volver a ti, Isabel. Una de las preguntas que nos dicen es: el sistema chileno privado de AFP lleva más de 30 años en funcionamiento y no 5 o 8 como en otros países. La pregunta dice, pareciera ser que sería mucho más difícil en Chile. Y la pregunta es, ¿cuáles serían los obstáculos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se podría revertir este sistema de AFPs en Chile en comparación? Y ya estamos hablando, como tú bien decías, realmente de 12 países que tienen este sistema, que pareciera ser lo bananero tener un sistema privado y no revertir el sistema privado, a pesar de lo que dice los medios de comunicación más grandes o más establecidos, o el mensaje que se quiere llegar. Isabel. Déjame clarificar que puede ser muy rápido, puede ser hasta en 3 meses, y la media es de 1 año el proceso de reversión, no 3 años. Si lo alargas tanto sería difícil políticamente, ¿verdad? Porque estarías en una especie de limbo en el que no sucede nada y tienes que hacerlo pues lo más rápido que puedas, pero por otra parte tienes que tener un diálogo social significativo, y entonces si lo haces tan rápido pues igual no es posible, pero la media es de 1 año. No, yo no quisiera hablar del sistema chileno porque tampoco lo conozco tanto en detalle, solo por lo que he documentado con todos los otros casos, pero es cierto que al estar más años las AFPs establecidas, pues es más complicado, porque en primer lugar se han sentado muchos más precedentes, la población tampoco conoce otro tipo de sistema, ¿no? Y entonces resulta raro, ya nadie se acuerda del sistema anterior. Y bueno, y también a más establecidas están las instituciones, más difíciles son de reformar o de quitar, ¿no? Entonces, por supuesto que las AFPs no las ibas a eliminar, las AFPs iban a quedar, pero iban a tener una cartera de servicios que no incluiría las pensiones, incluirían el ahorro voluntario, o sea, las pensiones suplementarias, ¿no? Esto
que todo el mundo, los que tienen suficientes ingresos, igual quieren tener unas pensiones suplementarias, como las se tienen en Estados Unidos o en Europa y demás. Esto solo ya lo que harían las AFPs, los seguros de vida y otro tipo de cosas. Es decir, las AFPs seguirían existiendo, solo que se les quitaría la parte del seguro social mandatoria, que es la que se iría. Y en este sentido, pues haría falta intentar convencerlas de que eso es lo correcto, pero ya se ha visto con la Comisión Bravo y demás, que fue muy difícil, ¿verdad? Porque no desean cambiar. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en el momento de pensar. Otros países se han visto lo mismo, aunque no sean 30 años. Igualmente, cuando hay instituciones establecidas, una reforma que perjudica los intereses de uno de los participantes siempre resulta difícil. Y entonces, por eso es tan importante hacer ese diálogo social y tener el respaldo público detrás, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido una discusión muy interesante, un mensaje bastante diferente al mensaje que estamos acostumbrados a recibir de este terror de cualquier cambio y todas las amenazas que se vienen, como se vio reflejado tan claramente con el debate del retiro del 10%. Quisiera agradecer a todos los participantes. Estamos en este conversatorio sobre derechos sociales. Este es el tercero de los conversatorios. Invito también a los participantes, si quieren ver de los previos, sobre pacto fiscal y sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo dejar planteada la invitación para nuestro próximo conversatorio, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, sobre derechos sociales, rol del Estado y el valor de lo público. Quisiera agradecer a todos los participantes por sus presentaciones. Quisiera decir también, porque hemos tenido muchas solicitudes de la publicación de Isabel, que se puso a disponibilidad en el chat, y también estará disponible la publicación en un link en la página web de la iniciativa global. No me queda más que agradecer a todos los participantes y entrar así al cierre entonces, pero antes de hacerlo quisiera darles un minuto a cada uno de ustedes para que pudieran decir cuál es, a su punto de vista, un minuto y medio, pudieran ustedes mismos cerrar con lo que a ustedes les parece el mensaje más importante de dejar a los participantes. Voy a partir con Luis y voy a después ir por Jaime, Luis, Isabel y Jaime para terminar. Luis, tienes un minuto y medio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Magdalena, y también a Jaime y Isabel por este intercambio de ideas. Para cerrar, tanto pensiones como salud, o sea, todo sistema de seguridad social, debieran establecerse los sentidos generales y normativos darse esa discusión en la futura conformación de la Constitución y ver después cómo queda en el texto. Y también hacer como la interrelación entre, al final, ¿qué es lo que nosotros estamos discutiendo en el fondo? Yo creo que estamos discutiendo en el fondo cómo proveer un sistema de garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Por este lado, el tema de la vejez con pensiones, cómo mejorar esto, cómo asegurar que las personas de la tercera edad puedan satisfacer sus necesidades y tener un acceso garantizado a los goces de derechos. Pero por otro lado, también en la primera infancia, cómo el Estado chileno va a proveer una garantía de derechos a los niños, niñas y adolescentes en el país, etcétera, etcétera. Y también el tema de discapacidad, desempleo, maternidad y otros. En este sentido, yo creo que son debates que eran ser considerados en el futuro texto, establecer estos deberes o sea, estos derechos, perdón, y también el rol que tendría el Estado y otras organizaciones de la sociedad civil en caso de que sea correspondiente,
en garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. En el lado de pensiones, bueno, avanzar en reformar el sistema actual, como mencionaba Isabel, ver qué rol van a cumplir en el futuro la AFP, a lo mejor como administrador de pensiones complementarias, etcétera, etcétera. Pero para cerrar, creo que el debate deberá ser fructífero y, bueno, y no va a estar exento de dificultades. Jaime. Bueno, para cerrar, yo solamente quisiera primero dar las gracias por la invitación, ¿verdad? Ha sido una discusión muy, muy interesante. Estaba revisando justo el texto que nos dejó Isabel en el chat. Y en segundo lugar, quizás hacer una invitación. Yo creo que estamos en un contexto histórico realmente importante. Nunca en la historia del país hemos tenido la posibilidad de convocarnos como pueblo, como ciudadanía, a participar de un proceso constituyente en paz, sin guerra civil, sin dictadura, sin golpe de Estado. Es primera vez en 200 años. Y como ha quedado demostrado de esta conversación, la forma en que la Constitución garantiza nuestros derechos fundamentales, especialmente aquellos de carácter social, incide muy directamente en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra cotidianidad está atravesada por estos derechos fundamentales. Entonces la invitación es que nos comprometamos todas y todos a participar en el proceso constituyente, en el plebiscito de octubre, y en todo lo que viene a continuación en la reconstrucción de esta convivencia democrática que nos ha costado tanto tiempo construir y proteger. Así que nada, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los espectadores y espectadoras que estaban ahí mirándonos por el Zoom y por el Facebook también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Isabel. Pues queda poco más que decir, más que, bueno, que Chile realmente es un gran país, es un país de la OCDE y que se merece un gran sistema de seguridad social. Creo que los chilenos no deben aceptar nada menos que eso. Un sistema que cubra todas las áreas, desde beneficios infantiles, maternales, de discapacitación, de desempleo y, por supuesto, unas pensiones. Conociendo a los chilenos, estoy segura que lo van a hacer muy, muy bien y no se deben dejar llevar por presiones de lo que es o no es. Ya hemos visto que la mayor parte de países del mundo, 192, casi todos, tienen un sistema de seguro público que es el que es mejor desde el punto de vista de los derechos humanos, vamos, es el único que está de acuerdo con ellos y solamente quedan ya 12 países que puramente están en el experimento de la privatización. Muchísimas gracias. Una muy buena forma de terminar el conversatorio. Les agradezco a los participantes, les agradezco a Rosa, que ha hecho un gran esfuerzo para la traducción, y los invito para el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.